En el año de 1956, en el mes de septiembre, la empresa IBM saca a la luz la primera computadora que contaba con una unidad de almacenamiento. Esta unidad de almacenamiento era llamada RAMac, pesaba 1 tonelada y tenía la capacidad de 5 megabytes. Pero hoy no vamos a hablar de la historia del disco duro ni su evolución. Vamos a hablar sobre los dos tipos de almacenamiento con los que contamos hoy en día, lo que es el disco duro de estado sólido y el disco duro. Los discos duros son dispositivos de almacenamiento de datos en los que podemos almacenar cualquier tipo de información digital. El disco duro es una de las partes más importantes de cualquier sistema informático o una computadora. Estos funcionan mediante los cabezales que ponen marcas magnéticas a lo largo de las pistas del plato con 3 posiciones diferentes, a base de unos y ceros o neutros. Los sistemas informáticos son capaces de interpretar este código como binario, como información. Cuando guardamos un archivo en nuestro disco duro, este describe en los platos una secuencia de unos y ceros a velocidades que se miden como microsegundos. Un SSD es una unidad de almacenamiento, solo que la diferencia de esta no está compuesta por medio de platos giratorios ni cabezales, sino que utilizan memorias no volátiles, o más conocidas como NAND. Tienen un procesador integrado para realizar operaciones relacionadas con la lectura y escritura de datos y memorias caché, y su eficiencia es uno de los factores que determinan la velocidad total de la unidad. Además, al no depender del giro de un componente físico, se logra una unidad más silenciosa que los discos mecánicos. Hablaremos también sobre cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de estos dispositivos, qué sale más rentable, un SSD o un HDD, y una conclusión final para profundizar qué hacer con estas unidades o qué decisión podemos tomar. ¿Qué diferencias podemos encontrar de una unidad de estado sólido a una de un disco duro? En la unidad de estado sólido, los chips y la unidad de control están asociados para que la transferencia, la lectura y escritura de datos sea de manera más optimizada y eficaz. En el disco duro encontramos como tal piezas físicas como un cabezal y discos ferromagnéticos para la lectura y escritura. Una de las ventajas que tiene del SSD al HDD es que en el SSD tenemos una posibilidad de tener nuestra información más segura, ya que si se nos cae o sufre un daño, es más propenso a quedar inservible, como en el caso del disco duro, que son unidades bastante delicadas, que si le caía peso, que si le ponías un golpe o si se te caía, se arruinaba, ya que son piezas que estaban totalmente y perfectamente calibradas para que funcionaran a esas altas revoluciones para que realizara la lectura y escritura. En conclusión, puedo decir que lo mejor que podemos hacer para un buen funcionamiento de almacenamiento en una computadora es usar un SSD como nuestro disco de arranque, el disco que contiene sistema operativo y los programas que utilizamos más frecuentemente, y el disco duro como unidad de almacenamiento. Es decir, en el SSD se encuentra el sistema operativo y en el HDD se guardan los archivos de programas, y en el SSD lo más recomendable es instalar los programas que usamos más frecuente. A medida que pasan los años, las tecnologías de almacenamiento han ido evolucionando. No solo contamos ahora con el SSD y el HDD, contamos con memorias llamadas Optane y memorias M.2, que esas son tecnologías más avanzadas y con una mejor eficiencia que estos dos ambos. Pero la mayoría de usuarios cuentan con unidades de almacenamiento de estado sólido o un disco duro. Pero en la mayoría de casos encontramos usuarios que prefieren utilizar
la que mencioné anteriormente como la unidad de estado sólido más el disco duro. Mi nombre es Walter Armando Boquín Montoya, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Desde la clase de Introducción a la Informática, muchas gracias por ver este video.